Gracias por continuar con nosotros y les platico que la escritora Vera Sigel se cayó de las escaleras. Este fatal accidente hace que al buscar su destino, Emilia y Daniel encaren un misterio. Esto teje la trama de la más reciente publicación de Carla Gelfenbein, Contigo a la distancia, ganadora del Premio Alfaguara de novela, que nos acompaña en esta ocasión y viene también con Irma Gallo, a quien saludo con muchísimo gusto. Bienvenidas, están del otro lado del estudio con Güemansi Rodríguez. Gracias por acompañarnos, Carla. Muchas gracias. Muy buenas noches, Rafa. Buenas noches, Güemansi. Bienvenida, buenas Irma. noches, Bienvenida, Carla. Es un placer tenerte aquí, antes que nada. El placer es mío. Bueno, Güemansi, como sabes, Rafa, Carla ganó el Premio Alfaguara de novela 2015, que no es cosa fácil con esta novela, pero no sé si estés de acuerdo, Güemansi. Me gustaría que nos empezaras a platicar, Carla, acerca de Vera, de este personaje del que todo mundo se enamora, nada más empieza a leer la novela, esta escritora de cierta edad, que envuelve un misterio siempre su vida y que a partir de este accidente del que ya nos habló Rafael, se empieza a construir la trama de este thriller. Bueno, Vera Sigel, la verdad, efectivamente es un personaje muy misterioso, que se ha rodeado la vida de enigmas, ¿no? Finalmente su gran enigma tiene que ver con que yo como escritora construí a Vera Sigel en base a Clarice Lispector, que es una escritora brasilera de origen ucraniano, que siempre yo desde niña su prosa me encandiló, me fascinó, y cuando leí su biografía, un poco antes de comenzar a escribir Contigo en la distancia, descubrí que muchos aspectos de su vida tenían que ver con mi familia, ¿no? La familia de ella huye de Ucrania, de los pogromos, de la misma forma que mi familia, mis abuelos huyeron de Ucrania, la de su familia llegó a Recife, mi familia llegó a Valparaíso y luego a Santiago. Y luego habían muchos aspectos que coincidían. Y en ese instante supe que tenía que construir un personaje que era Vera Sigel, y como Clarice Lispector también, Clarice siempre se rodeó de misterio, así como dice Vera Sigel en la novela, y que son palabras que yo le robé a Clarice Lispector, dice: mi gran misterio es que no tengo misterio. No tengo misterio. Y eso en el fondo esconde un gran misterio. Y ese misterio es en el fondo el que hace marchar la novela, ¿no? Claro, y además hay un juego de fuerzas muy interesante, Güemansi, Rafael, hay un juego de fuerzas muy interesante entre estos dos pares de personajes, Vera Sigel y Horacio Infante, que Horacio es un poeta, y hay además como una cierta rivalidad entre los dos, van a llegar a una relación amorosa, hay una cierta rivalidad. Y por otra parte los jóvenes, que son Emilia y Daniel. Y hay un secreto ahí, además, muchos, pero hay uno muy especial que va a unir a Vera y a Emilia. Exacto. ¿Cómo se te ocurrió pensar en algo así, en esta trama tan Sí, compleja? qué mala anécdota, ¿eh? No nos vayas a contar el libro. No podemos contar porque lo que yo quiero es que lean Contigo en la distancia y que descubran estos infinitos misterios que guarda la novela. Yo, una de las pocas cosas que tenía clara en la novela era este personaje de Vera Sigel, que como dices es un personaje muy atractivo. Y por otro lado tenía súper claro que quería indagar en el suspenso, que era algo que no, como escritora no había indagado. Entonces la novela está construida como una novela de suspenso psicológico, ¿no? Porque hay un accidente que posiblemente pueda ser un crimen, no sabemos, y eso no lo vamos a decir, pero sobre todo hay muchos otros misterios, ¿no? Cada uno de estos personajes de alguna manera oculta algo incluso muchas veces que ni siquiera el personaje sabe, ¿no? Que han sido ocultados por su familia, por sus ancestros, y que es parte de su sino y es parte de lo que lo constituye hoy día como un ser. Y claro, y están todas estas relaciones ocultas entre estos cuatro personajes que hay que ir. Ahora, ¿cómo se me ocurrió? Ese es un tema que es justamente uno de los temas que trato en la novela, que es el de la creación, ¿no? Porque creo que la novela tiene como muchos temas. Está el amor, está la distancia entre los seres humanos,
Y está la genialidad, ¿no? Sí, como tema, sí, sí, y está también la creación. Y la creación es un misterio, la verdad, es un misterio. Como, hay una anécdota que la voy a contar muy, muy cortita, que se la preguntan a una mujer que la eligieron para la Real Academia. Entonces esta mujer dice, la creación, para explicar lo que es la creatividad, dice, una cucaracha le pregunta a un ciempiés, ¿cómo te mueves tan bonito? Entonces el ciempiés muy ufano va y dice, yo te voy a explicar cómo se mueve, cómo muevo mis patitas. Y se muevo una primero, la otra después, y después viene la otra, y así muevo mis 100 patitas. Entonces la cucaracha le dice, por favor, muéstrame cómo se mueven las patitas. Y entonces el ciempiés intenta y no puede. Y no puede. Y eso es la creación. La creación es algo que no tiene, que si yo intento explicarle cómo va ocurriendo el proceso, es posible que lo mate. Y yo quiero seguir caminando como el ciempiés. Contigo la distancia también hay una distancia entre los tiempos. Y eso nos hace pensar en tu pasado, en tu vida misma y también en el siglo XX. El siglo XX de los años 50 no es lo mismo a lo que ocurre en estos días del siglo XXI. Hay muchas similitudes, pero los contextos han variado profundamente. Han cambiado Contigo a la profundamente. distancia tiene estos dos personajes, estas parejas, que van de un tiempo a otro y que también te expones tú de alguna manera, ¿no? No, absolutamente. Bueno, evidentemente que muchas cosas han cambiado, muchas. Recién veíamos este documental maravilloso sobre la diversidad sexual, ¿no? Hoy día, realmente en términos de diversidad sexual, hemos logrado cosas gigantescas. En Chile incluso hay una forma en que se está aprobando el matrimonio. Y en muchos aspectos, el holocausto está un poco más lejos, ¿no? El antisemitismo es todavía parte de las sociedades modernas, pero de una manera diferente. Las mujeres aún somos discriminadas, pero menos que antes, ¿no? Aún para nosotras las mujeres es difícil entrar en muchos ámbitos de las, sociales, políticos, de poder, etcétera, pero evidentemente que hemos avanzado. Y al contraponer, digamos, estas dos épocas, evidentemente que hay una manera como de mostrar estas diferencias, que en algunos casos son gigantescas y en otros son mucho menos de los que uno cree. Sí, se mantienen puntos de tensión Absolutamente. al poner estas dos realidades, ¿no? Y otra cosa que me gustaría a mí rescatar de Contigo en la distancia, Carla, no sé si estés de acuerdo, Huemanzin, es esta novela está narrada a 4 voces, es además un experimento narrativo, porque uno puede distinguir perfectamente, aunque no lo dijera aquí arriba el nombre, uno puede distinguir perfectamente qué personaje está narrando en qué momento. Creo que una cualidad de Contigo en la distancia es precisamente haber encontrado la voz de cada uno. La voz de Emilia, la voz de Daniel, la voz de Horacio Infante y de Vera Sigal. Creo que es un experimento, una manera... Es una labor compleja, digamos. Yo me demoro 4 años en escribir mínimo una novela, y 2 de los cuales son de corrección. Y en la corrección no es solamente sacar comas, poner comas o sacar adjetivos, Sí, claro. etcétera, sino que es también ir afinando esos detalles como son la voz. En el caso de estas 3 voces es paradójico, pero la más lejana, que es la voz de Horacio, que es un señor muy conservador, mucho mayor que yo, etcétera, es la voz que me resultó más fácil, porque quizás era tan lejana que yo me daba ciertos lujos con esa voz. Mientras más cercana es el personaje a mí, que es el caso de Emilia, ¿no? Que Emilia es un personaje, es mujer, y tiene ciertos aspectos de su vida que pueden ser similares a los míos, más me cuesta, ¿no? Porque está más cerca y hay un compromiso mucho más grande con ese personaje y te las estás jugando como escritor y te estás exponiendo como escritor. Entonces, de alguna manera yo me he dado cuenta que mientras más lejos está el personaje de mí, me resulta más natural construir esa voz. Y en el caso de Daniel fue muy bonito porque cuando descubrí que
Daniel le iba a hablar a Vera, porque Daniel es el vecino, nos hemos explicado, es el vecino que descubre a Vera cuando se cae de las escaleras, y él es quien sospecha que no ha sido un accidente. Él es el confidente de Vera, es un chico más joven, que tiene una relación muy profunda con ella y que la quiere muchísimo. Y cuando descubrí que en el fondo la voz de él tenía que hablarle a Vera, fue como eureka, porque eso realmente me permitió mostrar sin tener que decir el amor que Daniel tenía por Vera. Claro, sin tener que Está expresarlo. diciendo, la quiero mucho, Sí. etcétera, sino que simplemente el hecho de estar hablándole, tu casa, tu perro, le estoy porque Dándole Vera está en comer coma, diario. y él le habla, y le habla, y le habla, y le habla. Y en este hablar está mostrando, sin decir, que es una de las grandes axiomas de la literatura, el amor que le tiene. Claro. Hay algo, Perdón, no, es que yo como melómano no quiero pasar por alto ese bellísimo título que tanta evocación nos tiene. claro, Digo, contigo a la claro. distancia me viene inmediatamente la interpretación de Pedro Infante caminando por los pasillos de aquella película blanco y negro y cantando a media voz. No existe un momento del día. Ay, que está ¿Dónde linda. abrazas ¿Quién se ese la sabe título, para que la Carla? cante? Vamos. Platícanos del título, Carla. El título, a mí los títulos son lejos lo que más me cuesta de toda la novela. Si hay algo que me resulta completamente imposible, porque es como una manera de sellar, ¿no? De sellar, de ponerle un sello, de ponerle una cara, de ponerle un rostro a ese trabajo que has hecho con tanta pasión, con tanto esfuerzo. Entonces nunca termino de gustarme un título y todos han sido muy difíciles. Ahora, me gustan todos los títulos que he hecho, pero todos han sido muy difíciles. Y esta ya estaba terminada la novela, y me fui a Cuba, y en Cuba ocurrió una cosa muy bonita, que estábamos visitando como una suerte como de un hotel que estaba recién abriendo, que no había nadie, pero que era la hora en que estaban haciendo el aseo, y que estaban baldeando la terraza, y de repente escuchamos esta canción, Contigo en la distancia. Yo iba con 3 amigas, y una de mis amigas, una mexicana maravillosa, que es cantante de bolero, se pone a cantar el bolero. Wow. Se pone a cantar, y el señor que estaba barriendo se pone a cantar, y una señora que estaba haciendo la cama en un segundo piso se pone a cantar. Y yo digo, Dios, este es el título. ¿Cómo no me había dado cuenta, no? ¿Cómo no me había dado cuenta que es el título perfecto para mi novela? Y surgió de la vida, así como surgieron muchas anécdotas que están dentro de la novela. La vida se cuela, cuando tú estás escribiendo una novela, la vida se cuela todo el tiempo en la ficción. Carla, has celebramos. venido a una serie de entrevistas con una agenda un poco cansada y apretada, pero ¿tienes alguna otra actividad aquí en México con respecto a esta novela en estos La días? presentación. Ah, sí, yo soy pésima. A ver si ustedes se acuerdan. Déjame Sé que averiguarlo. mañana para invitarlos, mañana hay una firma en El Péndulo, en la librería El Péndulo, que queda en la calle Álvaro Obregón. la Obregón, Colonia me Roma. acordé. Bien. Así que están todos invitados. Yo feliz les voy a firmar la novela. Y luego el jueves 9 hay la presentación oficial, a la cual también están todos muy cordialmente invitados, que es en el claustro de Sor Juana. Sor Juana. Y es la hora a las 7:30. Bien, lo hice. Perfecto. Muchísimas gracias, Carla. Es un honor tenerte aquí. Felicidades por el Alfaguara, No, pero muchas felicidades por toda tu gracias. trayectoria literaria. Es un honor que nos acompañes y hay que leer contigo en la distancia. Muchísimas gracias. Gracias, Irma, por acompañarnos también Gracias, esta noche. Rafael. Gracias, Gracias. Carla. Y nos Gracias. vamos a una Gracias. pausa. Gracias. Tenemos más aquí en Noticias 22.